¿Alguna vez te preguntaste por qué en un país donde se habla tanto del narcotráfico casi nunca caen los grandes jefes, pero la policía y los medios celebran cuando detienen a un joven con un porro en el bolsillo? ¿Qué hay detrás de esta contradicción? Hoy exploraremos la historia reciente de la cultura canábica en el país, su relación con la justicia, los estigmas que la rodean, el vínculo que tiene con el arte y la juventud, y la creciente ola de cannabis medicinal que crece en todo el mundo, pero que en nuestro país sigue siendo un tabú. Capítulo 1. Contexto histórico e imposición extranjera. Para entender el estigma del cannabis hay que mirar más allá de nuestras fronteras. A mediados del siglo pasado comenzó una ola prohibicionista impulsada por Estados Unidos, que poco a poco se extendió por todo el mundo. Pero el uso de las plantas con efectos psicoactivos acompaña a la humanidad desde hace miles de años, en rituales, en la medicina y en la vida cotidiana. En Bolivia, el Estado terminó importando estas políticas extranjeras y adaptándolas a su legislación. Durante la dictadura de Banzer en los años 70 ya se aprobaron las primeras normas de la prohibición. Sin embargo, siempre existió una profunda contradicción. Mientras el uso de la hoja de coca o del cactus de San Pedro tienen vínculos con algo ancestral, la llegada del cannabis tuvo un estigma desde el principio. Las plantas que curaban o tenían una conexión espiritual pasaron a ser criminalizadas, y todo por una influencia externa. Para los años 90, esa herencia tomó forma en la Ley 1008, una norma que, según diversas fuentes, fue redactada por la embajada estadounidense. Aquella ley consolidó un sistema punitivo que no distinguía entre narcotráfico, consumo personal o uso medicinal. El poder de los medios y las incoherencias del discurso global prohibicionista reforzaron el estigma. Así, el consumidor, el cultivador e incluso el paciente que buscaba alivio medicinal fueron vistos bajo la misma lupa, la del crimen. Si te atrapan con unos gramos, te van a procesar como un narcotraficante. No hay una línea clara entre el usuario y el criminal. Mientras la hoja de coca se la protege por su valor cultural, el cannabis llegó con un estigma, pero un estigma que no nació aquí, sino que vino desde fuera. Capítulo 2. El fracaso prohibicionista, la contradicción, el arte y la cultura juvenil. La política de prohibición globalista, impulsada en Bolivia por la Ley 1008, fue, según muchos expertos, una pésima experiencia. Incluso algunos llegaron a denominarla una guerra perdida, ya que, lejos de cumplir su objetivo de eliminar el consumo, lo empujó hacia la clandestinidad, y ahí creció aún más, pero sin control, ni de calidad, ni de distribución, ni de nada. Entre 1992 y 2005, el consumo de drogas ilegales entre estudiantes bolivianos de 13 a 18 años subió del 1.7 al 4.5%. La marihuana se consolidó como la sustancia ilegal más consumida del país, sobre todo en los centros urbanos. Entre 2000 y 2010, el número de personas que declaró haber fumado cannabis en el último año casi se duplicó, alcanzando 151,000 personas. Y este crecimiento del consumo es constante hasta el día de hoy. Los informes de la Organización Mundial de la Salud confirman que esta tendencia sigue creciendo en todo el mundo. Era un fenómeno imparable, pero el discurso oficial insistía en señalar a los fumadores como vagos, hippies o, como diríamos en La Paz, colitos. Los datos, sin embargo, muestran otra cosa. El cannabis atraviesa todos los estratos sociales. El prejuicio viene de afuera, heredado del viejo prohibicionismo yanqui que confundió cultura con delito. Si hay un espacio donde la cultura canábica encontró refugio, ese fue el arte. Los artistas siempre fueron el medio más natural para hablar de la planta, de sus usos, costumbres y significados. Desde el Club del Hachís en el París del siglo XIX, con Théophile Gautier y otros escritores experimentando con la conciencia, hasta los clubes de jazz donde Louis Armstrong fumaba lejos de los reflectores. Desde Bob Marley y Peter Tosh predicando el rastafarismo, hasta Snoop Dogg o más actualmente, Duki Woz encendiendo la llama desde el rap. En Bolivia también tenemos expresiones que referencian a la planta. En los 90s, el rock y el reggae fueron las primeras trincheras. Lucas, con su canción Feel High, marcaron un antes y un después.
Un hit total que dice abiertamente denme hierba que quiero fumar, pero lo dicen en inglés, quizás eso lo camufló un poco. Ya más actualmente llegó la movida del reggae y el ska, y aparecieron grupos como los Prana, unos referentes de esta movida cultural que combina una herencia andina con algunos discursos de libertad. El arte y el activismo se volvieron las principales plataformas de difusión de la cultura canábica. Creo que donde más circula el tema del cannabis, por ahora creo que sí, justamente es en el arte, ¿no? Tengo entendido, no estoy muy informado con el tema, pero sé que hay grupos, no sé, grupos colectivos, no sé, de personas que tratan de buscar una manera de informar a la gente sobre el uso de la planta, no solo para el consumo creativo o no sé, pues con su parte psicodélica, ¿no? Su parte psicoactiva, diré, sino para el uso medicinal, ¿no? Pero esta visibilidad artística también carga con el peso del estigma. La herencia de la Ley 1008 sigue presente, ya que en Bolivia el consumidor siempre será un sospechoso. Kevin lo explica así. Y creo que todos, mucha gente que vive en un país donde la planta es ilegal, creo que pueden hasta caer en cosas negativas, ¿no? Como dicen, es una puerta a otras drogas, y sí, es cierto. Entonces, por el simple hecho de que sea ilegal y prohibido y de que tú no puedas fumarla como un cigarro en la calle y tengas que ocultarte para poder consumir tu plantita, ya te hace ver como un criminal, y eso es feo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí te afecta en el hecho de cómo te ve la sociedad, ¿no? Y claro, no se trata ni de idealizar ni de romantizar el consumo. Como bien dice Kevin, también existen los excesos, y la defensa real de la planta no está en el consumo excesivo y en la banalización, sino en el uso consciente. Y bueno, lamentablemente también hay muchos artistas que de pronto, o sea, muestran a la planta como, no sé, como algo, como el alcohol, como cualquier otra droga, que es como, no sé, para estar ahí botado y no hacer nada y estar ahí bobeando, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando en realidad, si lo utilizas de una manera consciente, sin un consumo excesivo, te puede servir para realmente, no sé, ver puntos de vista, otras perspectivas que no las sueles tener estando así nomás, digamos, como suelen decir, cuadrados o normalitos, ¿no? No sé. Entonces, igual es algo que me di cuenta, es que el cannabis no es para todos, ¿no? Y hay que saber consumirla, controlarla, ¿no? La criminalización del consumidor del cannabis se vuelve absurda cuando hacemos una comparación con el consumo de alcohol que existe en nuestro país, una sustancia mucho más arraigada en nuestra vida cotidiana. Vamos con un poco de datos. Consumo de marihuana en 2010, en Bolivia, 151.000 personas, uso ilícito. Consumo de alcohol en el mismo año, más de 2.4 millones de personas, uso lícito. En nuestro país, los datos son difíciles de corroborar, más aún datos que sean realmente representativos. Pero si en algo están de acuerdo los investigadores nacionales, es que el consumo de alcohol ha crecido en este siglo, y que lo sigue haciendo durante los últimos años. Existe una diferencia abismal. Una de las sustancias menos consumidas es una de las más perseguidas. Y podemos decir por experiencia propia que el alcohol sí abre las puertas a la violencia, al exceso y al conflicto. En La Paz es algo que se ve todos los fines de semana. Es justamente cómo la gente prefiere o lo ve normal el hecho de que
un tipo esté orinando en la calle a comparación de que un cuate esté tranquilo con sus amigos en la plaza fumando un porrito, tranquilos, ¿no? Sin necesidad de hacer daño a nadie, ¿no? Es más, no sé, pues te sientas, fumas un porrito y te ríes del presente. A comparación de un borracho que pierde hasta la noción del tiempo, pierde realmente sus valores y están ahí orinando en un poste, están orinando en un árbol, están haciendo macanas en la calle y cosas que realmente tú pones a un niño frente a una persona que consume cannabis y frente a un borracho. Yo creo que el niño va a optar por estar más con la persona que fuma cannabis, ¿no? Es como se va a llevar mejor, van a reír. El tipo que fuma cannabis, no sé, pues está creativo, va a jugar más, a comparación del borracho, que puta, el borracho va a querer seguir tomando y se va a olvidar del niño. La sociedad condena al fumador, pero aplaude al bebedor. El 80% de los universitarios en Bolivia cree que la marihuana es un gran riesgo, mientras que solo el 56% piensa lo mismo del alcohol. Podríamos decir que la moral cambia según la botella o el porro que tengas en la mano. La prohibición no soluciona el problema, lo alimenta. Volver al cannabis ilegal solo hizo que el negocio sea más rentable. El narcotráfico crece y la corrupción se filtra por todos lados. Jueces, policías y autoridades que se benefician de un sistema podrido. Cuanto más se prohíbe, más se paga. Cuanto más se paga, más poder gana el narco. Y en el medio, los de siempre. Los consumidores, los jóvenes y hasta los pacientes. El único modo de quebrar este narcopoder es económico. Quitarles el negocio, legalizar la discusión y perder el miedo. Porque la prohibición no cura, solo encarece el problema. Capítulo 3. La ola de cannabis medicinal. Desde más o menos 2016, empezó a crecer una nueva ola en Bolivia y en el mundo. Un movimiento canábico que no hablaba desde la rebeldía, sino desde el dolor. Su bandera más fuerte fue la medicina. Historias de personas con cáncer, fibromialgia, epilepsia y otras dolencias mostraron algo que ya no se podía ignorar. Cientos de pacientes en Bolivia consumen cannabis por necesidad, aunque eso los coloque fuera de la ley. El uso terapéutico es en el fondo una reafirmación del valor ancestral de las plantas curativas, y resulta casi irónico que siendo un país tan conectado con la medicina natural, con la coca, el huira huira o el eucalipto, sigamos criminalizando a quienes buscan alivio en una planta. El Estado intentó dar respuesta con la nueva Ley 913, que salió en el año 2017 para reemplazar a la vieja 1008. La Ley 913 reconoce la posibilidad del uso del cannabis con fines medicinales e investigativos, pero el activista por el cannabis medicinal Simón Heredia nos explica cómo existe un bucle viciado por unos problemas burocráticos. El tema de lo que viene a ser los pacientes con cáncer y epilepsia, no solo en La Paz, sino a nivel boliviano. O sea, primero que nada, evidentemente hay un tema bien fuerte de la legislación, porque si bien, digamos, está la 911, no me recuerdo, mira, se me olvidó la ley actual que tampoco es tan actual, no es de hace años, pero que es la que tiene que sustituir a la 1008, no se ha reglamentado todavía, ¿no? Si bien dice la ley que es permitido utilizar, digamos, por lo menos en este caso lo que es el cannabis medicinal en temas de usos medicinales y por otro lado también con fines investigativos, aún no se ha reglamentado, entonces hay un paraguas. Ese paraguas legal, sin reglamento, deja a los pacientes en una contradicción. La ley les reconoce un derecho que no pueden ejercer. Sin reglamento, no hay forma de obtener la licencia previa que otorga la AGEMET, autoridad del Ministerio de Salud. Y sin licencia, el único camino posible es el mercado negro. Ahora, con el tema de lo que viene a ser las barreras burocráticas para el tema de los médicos, a ver, de nuevo, no hay una reglamentación, o sea, hay médicos que sí van, recetan, que entienden, que les piden a sus pacientes que busquen, pero el problema es que no se pueden hacer tratamientos adecuados porque los aceites que llegan no tienen una composición, digamos, establecida, no se sabe, digamos, el proceso de descarboxilación o el tema de los ratios de que tiene cada uno o la concentración de, entonces
y es muy variado, ¿no? Entonces no se pueden aplicar tratamientos estandarizados, ¿no? Porque se tiene que ver desde el proceso de inocuidad, de cuidado de la planta, etcétera, ¿no? Y como tal, no hay una reglamentación, no hay una vía legal como para que se pueda hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En algunos casos, busqué y vamos probando de manera empírica a ver cómo va, o directamente desde afuera, ¿no? Así, la medicina se vuelve una apuesta a ciegas. Los pacientes prueban por su cuenta, compran aceites de dudosa procedencia, ajustan dosis al tanteo y rezan por resultados. Todo esto ocurre mientras, como siempre, el Estado mira para otro lado. Para Simón y para el activismo canábico, la salida es clara. Hay que sacar esto de la jurisdicción penal y tiene que volverse un tema de salud. Actualmente en Bolivia, ¿qué se maneja? O sea, todo lo maneja la policía, básicamente todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal. Se lo toma como una cuestión punitiva, ¿no? Entonces eso sesga mucho toda la parte de educación, sesga mucho toda la parte de prevención y una correcta intervención, no solo, digamos, que perjudica al tema de los usuarios de medicinales, sino también a cualquier tipo de usuario lúdico, y no en un sentido, digamos, de apoyo o algo, sino que no se hace un correcto abordaje en la política, digamos, de drogas que tiene el país, porque al final no existen centros de rehabilitación. Es un efecto colateral muy duro que impide que realmente tengamos un avance en relación a un manejo más humano de esto, ¿no? Y de nuevo, el tema de lo que es cannabis medicinal, eso debería estar reglamentado y manejado por el Ministerio de Salud, ¿no? Y actualmente por la 1008 lo maneja la policía. Entonces hay un retroceso muy fuerte ahí. El cannabis medicinal no debería ser un asunto policial. No se trata de castigar, sino de cuidar, de acompañar. Pero en Bolivia, la salud sigue viéndose con los ojos de la ley. Hasta hoy, solo un caso excepcional en 2021 logró autorización para el uso compasivo del aceite del cannabis. Uno solo. Mientras tanto, países vecinos como Uruguay, Colombia y Argentina avanzaron en la regulación, aunque usando a Argentina como ejemplo, los últimos retrocesos políticos por el gobierno de turno demuestran lo frágil que sigue siendo este debate. La evidencia es clara. La prohibición no solo fracasó, sino que nos costó demasiado. Generó corrupción, alimentó la violencia y fortaleció a las mafias del narcotráfico. Y esto no es algo que pasa solo en Bolivia. Este mismo guión se repite en todo el mundo. Muchos expertos sostienen que la legalización, entendida como un control estatal, solo tiene sentido si es para atacar de raíz al narcotráfico. Y bajo esta lógica, no se trata de abrir las puertas a las drogas, sino se trata de cerrarle las puertas al narcotráfico. El debate no puede seguir siendo policial ni moralista. Debemos moverlo hacia un enfoque sanitario y humano, para poder garantizarle a todas las personas los derechos fundamentales de la salud y la vida. Bolivia tiene lo necesario: materia prima, tecnología y, por supuesto, profesionales muy capacitados, pero como casi siempre, lo único que falta es voluntad política. Porque nadie que busque aliviar su dolor debería hacerlo desde la clandestinidad. Nadie debería ser tratado como un criminal por intentar sanarse. Y aunque la ley siga mirando hacia otro lado, la cultura canábica en Bolivia existe. Está presente en las calles, en los talleres, en los escenarios y en algún que otro balcón donde se planta a escondidas. Mi objetivo no es hacer apología ni incitar a nadie al consumo de ninguna droga, sino se trata de reconocer algo que existe. Aunque las leyes y un sector de la población quieran negarlo, es una parte de nuestra sociedad, silenciada y estigmatizada, pero viva. A pesar de que estamos bastante lejos de un debate sobre la legalización total, esta historia seguirá creciendo, hoja por hoja. Mientras siga habiendo alguien que busque un poco de alivio en la planta, que busque libertad o que simplemente esté buscando una forma diferente de mirar al mundo.